Continuamos entonces con el análisis del dominio de funciones de variable múltiple, particularmente funciones de dos variables, campos escalares de dos variables independientes como estábamos analizando. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 13 de la guía en la que estamos trabajando, que nos pide determinar el dominio de la función z igual a arcoseno de x más y, su argumento x más y. Arcoseno tenemos que tener en cuenta que es la función inversa de la que sería la directa, que es y igual a seno de x. Entonces, vamos a recordar cómo es la función seno de x en un periodo simple que va de 0 a 2pi. La función comienza en 0, hace el máximo en 1, que sería en pi sobre 2, o 90 grados, cruza por 0 en pi, hace un mínimo, que es menos 1, en 3pi sobre 2, y luego termina cruzando nuevamente por 0 en 2pi. Obviamente este ciclo sigue repitiéndose en intervalos de 2pi. En la función inversa, los conjuntos dominio e imagen se invierten. Si nosotros analizamos este ciclo de la función periódica, vemos que el dominio va de 0 a 2pi, inclusive por esos intervalos cerrados, y la función entre 0 y 2pi alcanza, recorre el intervalo en el eje de la y de menos 1 a 1, alcanzándolos inclusive. Es decir, la función pasa de 0 hasta 1, luego cruza por 0, va a menos 1, vuelve a 0, es decir, va recorriendo el intervalo menos 1, 1, cerrado, los extremos menos 1 y 1 inclusive en la variable dependiente y o y. Entonces, cuando nos vamos a la función inversa, vamos a tener que los papeles, como decíamos, se invierten y va a ser el dominio de arcoseno, va a ser el intervalo menos 1, 1 y nos va a devolver como imagen algún valor entre 0 o 2pi y obviamente todos los ángulos congruentes cuando consideramos todos los periodos indefinidos de esta señal periódica infinita que es el seno de x. La función trigonométrica y igual a seno de x. Entonces, por lo que acabamos de decir, el argumento de arcoseno, así como el de arcocoseno, en el caso que tengan que resolver un ejercicio similar con la función arcocoseno, solo puede pertenecer al intervalo menos 1, 1. Porque lo único que nos devuelve la función seno o coseno cuando le pasamos los valores reales infinitos que representan su argumento en radianes, es algún valor comprendido en el intervalo menos 1, 1 cerrado de reales. Es decir, que si ahora analizamos la función inversa, que es la arcofunción, vamos a tener que restringir el dominio entre menos 1 y 1. Y esto ya nos pone las condiciones de restricción para x e y. Es decir, que el argumento x más y tiene que ser tal que su valor absoluto sea menor a 1. Eso implica que menor o igual que 1. Eso implica que puede ser desde menos 1 hasta 1. Porque es valor absoluto, no nos importa el signo. Y tiene que ser menor, números que estén comprendidos dentro de menos 1, 1, o a lo sumo los extremos menos 1 y 1, por eso el igual. Esta es la desigualdad de valor absoluto entonces que nos representa la restricción en el argumento de esta función de dos variables independientes, la función arcoseno, que es la inversa del seno. Planteada entonces la condición de restricción a través de esta desigualdad de valor absoluto, vamos a proceder a resolverla para determinar las expresiones analíticas que nos van a definir un sombreado en el plano XY, que es el dominio de la función de dos variables independientes que estamos buscando. Si nos fijamos, recordemos que las ecuaciones e inecuaciones de valor absoluto las vamos a resolver considerando cada uno de los dos casos posibles, en el caso de que haya un solo término, como pasa aquí, bajo un solo factor, en este caso, un solo miembro, que comprende a todo el primer miembro, que está bajo barras de valor absoluto. Tenemos que interpretarlo, como ya sabemos, si la suma x más y es un valor positivo, desde ya que las barras de valor absoluto no van a modificar nada, entonces podemos suponer que la inecuación o desigualdad es de este tipo, x más y menor o igual a 1. La resolvemos por despeje, pasamos el término x al otro lado y nos queda que y es menor o igual a 1 menos x. Esto reescrito por propiedad conmutativa de esta forma, para que veamos la ecuación de la recta, es y menor o igual a menos x más 1, es decir, la ecuación asociada es menos x más 1, una recta dependiente menos 1 y ordenada al origen 1 positivo en y, que aquí está graficada, es esta curva que vemos aquí, la línea recta que tiene pendiente decreciente de valor menos 1 y que corta al eje de la y en el punto y igual a 1. Nos dice valores menores o iguales que esa recta, por lo tanto implica todo este sombreado que está aquí rayado en rojo por debajo de la recta. Ya sabemos que cuando es menor una recta es por debajo de la recta, y como es igual, entonces el trazo va en línea continua, porque los puntos de la recta también cumplen con esta condición.
Del mismo modo o similar modo, si la suma x más y fuese un valor negativo, entonces las barras de valor absoluto estarían cambiando el signo de ese número. Por lo tanto, lo vamos a interpretar en ese caso, que sería la otra posibilidad, y colocamos el signo menos con un paréntesis conteniendo a la suma x más y. Para resolver la desigualdad, si nosotros queremos despejar y, tenemos que pasar este menos 1 al otro lado, distribuirlo aquí, en este caso lo distribuí en el paréntesis, nos queda menos x menos y, es decir, suprimimos el paréntesis y también los signos de adentro, menor o igual a 1, pasamos el término menos x sumando al otro lado, menos y menor o igual a 1 más x, que sería x más 1, o sea que y, cuando pasamos el menos, ahí que es la multiplicación miembro a miembro por menos 1, o división, en este caso multiplicación, la multiplicación de menos 1 en y pasa al miembro siguiente como división por menos 1 y ya sabemos que tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces y es mayor o igual a menos x más 1, que era lo que teníamos en el 1 más x conmutativo x más 1 en el miembro derecho, y al distribuir el menos o suprimir el paréntesis nos queda que y es mayor o igual a menos x menos 1. Es decir, ahora tenemos la ecuación asociada, es la recta y igual a menos x menos 1, que tiene pendiente menos 1, y ordenada al origen menos 1. Es decir, sería una paralela a la anterior, ya que tiene la misma pendiente, pero que ahora corta al eje de la y en el valor menos 1. Entonces es esta recta de aquí. Y fíjense que ahora la desigualdad es mayores o iguales por el cambio del sentido de la desigualdad que implicó la operación miembro a miembro por menos 1, por el factor menos 1. Entonces ahora nos representa todo lo que está por encima de esta recta de pendiente negativa y ordenada al origen menos 1. Entonces sería todo el sombreado que está aquí en violeta, todo lo que está rayado así hacia arriba de la recta y igual a menos x menos 1. De nuevo, cada uno de estos sombreados corresponden a las soluciones de cada desigualdad que comprende el sistema de desigualdades que está representado por la desigualdad de valor absoluto, que es la que expresa analíticamente la restricción sobre el argumento de arco seno de x más y para este campo escalar de dos variables independientes. Como ya habíamos visto en los ejemplos previos, en las partes anteriores de este video tutorial, sabemos que la intersección de los conjuntos solución de cada ecuación del sistema de desigualdades es la solución total del conjunto del sistema, y eso es el dominio de la función que estamos buscando. Por lo tanto, si nos fijamos, aquí donde se solapan los dos sombreados es en la región comprendida entre las dos rectas paralelas, incluidas obviamente las propias rectas, porque ellas forman parte del dominio, ya que se trata de desigualdades que incluyen el igual, mayor o igual, menor o igual. Por lo tanto, toda la región comprendida entre las dos rectas, que es donde solapan los dos sombreados, y las rectas inclusives serían, digamos, toda esta franja entre las dos rectas paralelas, incluida las rectas mismas, es el dominio de la función z igual a arco seno de x más y. Continuamos ahora con el ejercicio número 16 de la guía que estábamos utilizando, que nos plantea este campo escalar de dos variables independientes, z igual a la raíz cuadrada de 2x más 2 menos el valor absoluto de y, todo eso sobre 3y cuadrado más 4x menos 12. Aquí tenemos varias cosas para tener en consideración. Desde ya, como es una expresión fraccionaria y tenemos un denominador, debemos excluir aquellos valores del denominador que lo hagan igual a 0. A su vez tenemos una raíz de índice par, la raíz cuadrada que está presente en el numerador, donde su radicando tiene que ser mayor o igual a 0 para que se pueda calcular esa raíz en valores reales, ya que, como sabemos, nosotros trabajamos con análisis real. Recordemos que si la raíz está en el numerador, no hay problema con tomar el valor 0. El problema donde no podemos tomar el valor 0 es si la raíz estuviese en el denominador, ya que tendríamos la división por 0, y este no es el caso. Respecto de, aparte de estas dos condiciones que ya hemos nombrado, que son las que saltan a primera vista, tenemos también el hecho de que el radicando al que nos estábamos haciendo referencia tiene un término, que es este menos valor absoluto de y, entre barras de valor absoluto, y eso hace que nuestra desigualdad, la que planteamos para que sea mayor o igual a 0 el radicando, va a representar en sí a un sistema de desigualdades para cada una de las posibilidades que implican estas barras de valor absoluto en este término. Recordemos que las barras de valor absoluto básicamente nos llevan en una única expresión el hecho de dos expresiones, una para el argumento de esas barras de valor absoluto positivo, donde podemos suprimir las barras y no cambia nada, digamos, y otra donde el argumento de esas barras de valor absoluto es un número negativo. Entonces lo que harían, digamos, por decirlo de alguna forma práctica, las barras de valor absoluto es cambiar el signo de ese término o de ese número. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos que y es un número positivo,
Entonces las barras de valor absoluto no modificarían nada y directamente tendríamos esta expresión aquí donde nos diría 2x más 2 menos y mayor o igual a 0. Cuando despejamos nos queda, llegamos a estos dos términos del segundo miembro, menos y mayor o igual a menos 2x menos 2. Como tenemos que despejar la variable y con coeficiente 1 positivo, la operación miembro-miembro de multiplicación por el menos 1 nos cambia el sentido de la desigualdad y nos queda y menores o iguales a 2x más 2. La ecuación asociada desde ya podemos ver que se trata de una recta dependiente 2 y ordenada al origen 2. Si nos vamos al gráfico, es esta recta que está trazada en rojo aquí que intersecta el eje de la y en el punto y igual a 2. Y como nos dice menores o iguales, es todo lo que está por debajo de la recta, que sería este sombreado que está aquí en naranja. Ya que la desigualdad implica el caso del igual, es decir, los puntos de la recta que están en trazo continuo pertenecen a la región que resuelve los valores buscados, es decir, valores donde se cumpla que 2x más 2 menos valor absoluto de y sea mayor o igual a 0 para valores de y positivos. Entonces, en este caso ya hemos determinado una de las condiciones. Ahora la otra que viene de esta misma desigualdad es suponer que el valor de y va a ser un valor tal que es un número negativo, entonces las barras de valor absoluto nos van a cambiar el signo y por eso nos termina quedando el término más y. Esta sería la otra desigualdad que surge de esta desigualdad de valor absoluto, que al tener un término entre barras de valor absoluto ya nos implica que en realidad esto es la expresión analítica de un sistema de desigualdades, como ya hemos visto, una para cada posibilidad que nos da las barras de valor absoluto, una la que ya analizamos y ahora nos queda esta otra. 2x más 2 más y mayor o igual a 0, entonces despejamos, aquí directamente pasamos los términos 2x más 2 al segundo miembro y como y ya tiene el coeficiente unitario positivo, nos queda que y es mayor o igual a menos 2x menos 2. Es decir, es una recta dependiente menos 2 y ordenada al origen menos 2. Que es la que tenemos graficada aquí, la recta decreciente esta en trazo continuo en rojo. Obviamente, como incluye el igual la desigualdad, la recta va en trazo continuo ya que sus puntos pertenecen a la región de interés. Al decirnos mayor o igual, es todo el sombreado que está por encima de la recta, que es esto que está aquí en violeta, y el igual lo comprende el hecho de que la recta está trazada en trazo continuo. Ya de esta forma hemos resuelto las condiciones que correspondían a el radicando del numerador, incluidas sus barras de valor absoluto. Nos resta la última condición que tiene que ver con que el denominador sea distinto de 0. Entonces nosotros vamos a igualar a 0 este denominador, vamos a obtener la ecuación homogénea asociada, vamos a resolverla y entonces todos aquellos valores de x, y que resuelvan la ecuación de este denominador igualado a 0, vamos a excluirlos del dominio porque son los que harían que justamente este denominador se anule. Si nos fijamos, recordemos un poco de qué se trata esta expresión. Recuerden, como ya les he mencionado en pasos anteriores de esta clase a través de estos videotutoriales, es necesario para esta parte del análisis de variables múltiples que nosotros recordemos un poco, refresquemos los conocimientos previos de las distintas curvas planas, la recta, las cónicas y sus diferentes ecuaciones para las distintas orientaciones en el plano cartesiano. Fíjense que aquí tenemos 3y cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. Desde ya que es una ecuación cuadrática que tiene porque tiene un término a la potencia con el literal a la potencia 2. ¿Y qué tipo de ecuación cuadrática se trata? Fijémonos que una sola variable, en este caso la y o y, está elevada al cuadrado, mientras que la x está elevada a la potencia 1, o sea que sería un término lineal. Si despejamos la x en función de la y, lo que nos termina quedando es una ecuación de parábola, pero al estar la y elevada al cuadrado, se trata de no la parábola que manejamos desde los conocimientos previos de la matemática preuniversitaria, que y en función de x, donde lo que está elevado al cuadrado es la x, sino que es la función o la expresión analítica x igual, porque no sería estrictamente una función, si lo vemos desde el punto de vista de y como variable dependiente, x igual a y cuadrado. Esta expresión nosotros la vemos generalmente en geometría analítica cuando analizamos las curvas cónicas. Es una parábola recostada, es decir, cuyo eje de simetría pasa a ser el eje de las x y no el eje de la y, cuando el término al cuadrado o el literal al cuadrado es la variable x. Entonces recordemos que se trata simplemente de una parábola, nada más que ahora el eje de simetría es el eje x, es decir, está recostada la parábola en el plano cartesiano.
Así como teníamos, recordemos que cuando el coeficiente principal es positivo en la parábola del tipo la x elevado al cuadrado, las ramas van hacia arriba, si el coeficiente es negativo, las ramas irían hacia abajo. Cuando estamos en la parábola recostada, es decir, x igual a una cuadrática en y, vamos a tener que si el coeficiente principal, es decir, el del término cuadrático es positivo, las ramas se abren hacia la derecha, mientras que si el coeficiente principal es negativo, las ramas van a ser como lo que tracé aquí en verde, que se van a abrir hacia la izquierda, si el coeficiente principal es negativo. Fíjense que en este caso, cuando hacemos el despeje, nos queda, pasamos menos 3y cuadrado, el menos 12 al segundo miembro como más 12, y luego pasa el factor 4, el coeficiente 4 de x dividiendo. Nos queda menos 3 cuartos de y cuadrado más 3, 12 dividido 4. Es decir que el coeficiente principal aquí, este menos 3 cuartos, es negativo. Y la parábola que vamos a tener es de este tipo, abriéndose con sus ramas hacia la izquierda, recostada con eje de simetría sobre el eje de las x. Bueno, entonces todos los valores que cumplan con esta ecuación, todos los pares xy que satisfagan esta ecuación son valores en donde esta expresión del denominador del campo escalar que estamos analizando se hace en cero. Es decir, que los debemos excluir del dominio. Por eso, cuando nos vamos al gráfico, hacemos la parábola, fíjense que va a tener estos puntos. ¿Cómo los determinamos? Como sabemos del análisis básico de la matemática preuniversitaria y de los conocimientos que refresquemos con eso y con lo visto en geometría analítica de las curvas cónicas, las intersecciones en el eje de la y van a ser las raíces de esta ecuación cuadrática que representa esta parábola recostada en el plano cartesiano, y su vértice va a pasar aquí en x igual a 3. Son las fórmulas que nosotros ya sabemos para determinar las raíces y el vértice. La fórmula resolvente de Bhaskara para las raíces, el vértice, sabemos que tiene una expresión que en la ecuación cuadrática convencional y igual a una función cuadrática de x, nosotros sabemos que el x del vértice es menos b, el coeficiente b de la cuadrática, sobre 2 por a, el coeficiente a de la cuadrática, es decir, el coeficiente principal. Bueno, con esas expresiones similares nosotros vamos a poder calcular los puntos notables de esta parábola, los cortes en el eje de la y en este caso, y vamos a calcular el i del vértice, pero al ser una parábola, fíjense que no tiene término lineal en y, en la variable que en este caso es la que está al cuadrado, no tenemos a y cuadrado, 0 y a la 1 más el término independiente. El término independiente, recuerden que siempre es el corte con, en este caso, no es una ordenada al origen, sino que es una abscisa al origen, ya que se trata de una parábola recostada con eje de simetría sobre el eje de las x, ya que el término cuadrático corresponde a la variable y. Una vez que hemos determinado esos puntos y podemos hacer el trazo aproximado de la parábola en cuestión, va en línea de puntos. ¿Por qué? Porque justamente cada uno de los puntos de esta curva plana, del plano cartesiano, son valores pares x y, tales que si yo los reemplazo aquí, esta expresión se anula y tengo la división por 0. Por eso, para excluirlos, tengo que representarla como curva plana con trazo discontinuo que me dice, cuando esté sobre esos puntos del plano cartesiano, esos puntos no pertenecen al dominio de la función. Entonces ya hemos determinado todas las expresiones analíticas que corresponden a las restricciones para el dominio en esta función campo escalar de dos variables independientes, y al mismo tiempo lo hemos llevado al plano cartesiano. Entonces vemos que el conjunto solución, el dominio de nuestra función de dos variables independientes, es la intersección de los sombreados. Teníamos el sombreado en violeta, todo lo que está arriba de la recta y igual a menos 2x más 2, incluida la propia recta. Todo lo que está sombreado en naranja, todo lo que está por debajo de la recta y igual a 2x más 2, incluida la propia recta. Fíjense que ya donde se solapan los sombreados es en la región comprendida entre las rectas, en esta intersección, desde la intersección aquí, en el eje de las x, la raíz de cada una de estas ecuaciones lineales, que sería x igual a menos 1. Fíjense que vamos a tener que ahí se cruzan las dos y a partir de ahí se solapan los sombreados. O sea que esta parte quedaría excluida ya del dominio porque solamente el sombreado naranja, esta parte quedaría excluida porque solamente el sombreado violeta, y obviamente de ahí hacia atrás queda excluido totalmente todo porque no hay solapamiento de los sombreados. Así que sería desde la recta y igual a 2x más 2 hasta ahí, y luego desde la recta y igual a menos 2x más 2, de ahí hacia la derecha, que es donde se solapan los dos sombreados. Y de esa región deberíamos excluir los puntos que pertenezcan a la parábola, que serían estos que les estoy marcando aquí con el cursor. Ya que obviamente desde allá tampoco, pero ahí ya no se solapan los sombreados. Entonces,
En la región del dominio, que sería desde esto, desde la intersección acá de las rectas hacia la derecha, donde se solapan los sombreados, debemos excluir todos los puntos que estén sobre la parábola que acabamos de analizar, ya que sobre ellos el denominador se hace 0. De esta forma hemos completado el dominio de esta función de dos variables independientes. Aquí yo les anoté al costado la determinación de los puntos notables de la parábola para poder hacer el gráfico aproximado. Fíjense, si tenemos x igual a menos 3/4 de y cuadrado más 3, si x se hace 0, cuando x se hace 0, cuando estemos aquí en x0, vamos a poder obtener la imagen de eso que corresponde a menos 2 y 2. Entonces, reemplazando la x por 0, determinamos que eso ocurre para menos 3/4 de y cuadrado más 3, despejando, entonces el término menos 3/4 de y cuadrado pasa como 3/4 positivo de y cuadrado, queda igualado a 3. El 3/4 pasamos dividiendo, es decir, el 4 multiplicando, el 3 dividiendo, entonces nos queda 4 por 3, 12, 12 dividido 3 sería 4, y despejamos la y tomando raíz cuadrada del segundo miembro, nos queda que y es igual a la raíz cuadrada de 4, que es más 2 o menos 2, y ahí tenemos los dos cortes, las dos intersecciones con el eje de la y. Y luego, obviamente, cuando y se hace 0, todo este término se anula y me queda que eso ocurre para x igual a 3, y ahí tenemos el corte con el eje de las x, que sería la abscisa al origen. De esa forma, y sabiendo que las ramas van hacia la izquierda porque el coeficiente principal es negativo, ustedes trazan el gráfico aproximado de esta parábola recostada de la misma forma que hacían para trazar el gráfico aproximado a una parábola con eje vertical que determinaba la ordenada al origen, el vértice y las raíces con la fórmula resolvente, o despejando, como en este caso cuando se trata de una ecuación incompleta. Aquí, al no tener término lineal en y, al no haber un término coeficiente por y a la 1, ya que solo tenemos el cuadrático y el término independiente, entonces recuerden que en ese caso el vértice coincide con la ordenada al origen o la abscisa al origen en este caso cuando se trata de una parábola recostada. De esta forma entonces hemos completado el análisis del dominio de esta función. A continuación vamos a resolver el ejercicio número 17 de la guía con la cual estábamos trabajando, que nos plantea el campo escalar de dos variables independientes z igual al logaritmo natural de 2y menos x cuadrado menos y cuadrado, todo eso el argumento del logaritmo, todo eso dividido por el coseno de pi por x. La constante pi, recordemos que es un número real irracional trascendente por x. Que no nos confunda que pi es simplemente un número. Aquí tenemos el caso donde el denominador nosotros ya sabemos que no puede ser 0 para que no exista, porque tendríamos una división por 0, entonces tenemos que analizar los valores que hacen 0 el denominador para excluirlo. Pero en el denominador ahora tenemos una función trigonométrica como la función coseno, que es una función periódica y que tiene infinitos cruces por 0 que se van a repetir cada cierto periodo. Entonces eso ya implica un tipo nuevo de función que hasta ahora no habíamos analizado. Y luego tenemos el tema del argumento del logaritmo, que como ya sabemos, el logaritmo en números reales solamente podemos tomarlo sobre valores reales positivos, es decir, todo este argumento tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0 para que sea un real positivo y la función logaritmo exista. Recordemos que básicamente la función y igual a logaritmo en cualquier base de x implica que ese argumento tiene que ser un real positivo. Entonces, estas son las condiciones que les acabo de comentar. Argumento del logaritmo mayor a 0, observar qué valores del argumento de la función del denominador periódica, coseno de pi por x, anulan el coseno. Vamos a comenzar con el análisis del argumento del logaritmo. Tenemos 2y menos x cuadrado menos y cuadrado mayor a 0. Pasamos los términos negativos con las variables al cuadrado al segundo miembro, nos queda 2y mayor a x cuadrado más y cuadrado. Si lo leemos de derecha a izquierda, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menor a 2y, es decir, esta misma desigualdad, pero leído de derecha a izquierda. Pasamos el miembro 2y el término 2y del segundo miembro al primer miembro y nos queda la desigualdad x cuadrado más y cuadrado menos 2y menor a 0. Aquí tenemos que hacer un parate y analizar de qué se trata la ecuación asociada. La ecuación asociada, recuerden, es la que obtenemos al reemplazar el símbolo de desigualdad por un igual. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0. ¿Y eso qué ecuación se trata? Bueno, como ya les he mencionado antes, en este video y en los videos anteriores tenemos que recordar las curvas planas en el plano cartesiano que nosotros conocemos, la recta,
la parábola, las cónicas en general y poder identificarlas a través de sus expresiones analíticas porque aparecen en estos ejercicios. En este caso tenemos una ecuación que tiene un término cuadrático en x con coeficiente principal 1 positivo, un término cuadrático en y con coeficiente principal 1 positivo, términos lineales, en este caso un solo término lineal en la variable y igualado a 0. ¿Qué ecuación tenía esa forma? Bueno, eso ya nos habla de una cónica en forma general. Y dentro de eso tenemos que ver cuál cónica de las 4 cónicas posibles es particularmente, si circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Recordemos que si las dos literales x y y están elevadas al cuadrado, no puede ser parábola, porque como vimos en el ejercicio anterior, y como ya sabemos de nuestro trabajo con parábolas, cuando estamos analizando una cónica parábola, solamente una de las variables, sea x o sea y, como en el ejercicio 16, va a estar elevada al cuadrado, no las dos. Cuando están elevadas las dos, será circunferencia, elipse o hipérbola según las particularidades que vayamos denotando. En este caso, cuando los coeficientes principales de los dos términos cuadráticos son iguales y del mismo signo, en este caso 1 y positivo los dos, entonces va posiblemente tratarse de una circunferencia. Les digo posiblemente porque están los casos extremos de las cónicas, que son las rectas que se cruzan y un punto que podrían tener el aspecto de una cónica y no serlo. En general los ejercicios que nosotros vamos a tener no se van a tratar de esos casos extremos, sino que van a ser una curva cónica efectivamente. Entonces en este caso tendríamos que sería el caso de una circunferencia. Si recordamos la ecuación general de la circunferencia tiene este formato: x cuadrado más y cuadrado más un coeficiente por x más un coeficiente por y, términos lineales en x y y, más un término independiente igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. A partir del término lineal en x, nosotros sacamos el x del centro como menos el coeficiente del término lineal en x dividido 2. Y a partir del término lineal en y de la general de la circunferencia, sacamos la coordenada y del centro de esta circunferencia a partir de hacer menos el coeficiente del término lineal en y, que en este caso le llamamos e, sobre 2. Si nosotros recordamos estas expresiones, directamente por inspección, viendo la ecuación general de una circunferencia, determinamos su x del centro y su y del centro. ¿De dónde venía esto? Que si nosotros recordamos la ecuación de la circunferencia, x menos x del centro al cuadrado, más y menos y del centro al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que sería la ecuación ordinaria de la circunferencia, que nos explicita las coordenadas del centro y el radio, desarrollamos el binomio de x menos x del centro al cuadrado y de y menos y del centro al cuadrado, pasamos todo al primer miembro, nos queda este desarrollo que nos permite deducir estas formulitas que yo les puse acá para la x del centro y para la y del centro, y nos permite deducir cómo están relacionados el radio, porque ya tenemos las expresiones esta y esta para x e y del centro, cómo está relacionado el radio entonces, que obviamente también depende de estas coordenadas del centro, pero ya las conocemos si vemos los valores de d y de e aplicando estas fórmulas. Entonces del término independiente f sacamos el parámetro restante que nos falta, que es el radio. Recuerden repasar esto. Yo aquí no voy a hacer mucho detalle en eso, pero ustedes lo pueden repasar de los conocimientos que tienen antes, de sus apuntes de geometría analítica y especialmente en el estudio de las cónicas. Van a ver que en este caso, fíjense que no tenemos término independiente porque tenemos los términos cuadráticos y un solo término lineal en y, entonces eso nos dice que nuestra f está siendo 0. Como f es la coordenada x del centro al cuadrado más la coordenada y del centro al cuadrado menos el radio al cuadrado, si nos está dando 0, eso implica que si f es 0, entonces toda esta expresión es 0, es decir, x del centro al cuadrado más y del centro al cuadrado menos el radio al cuadrado. En esta circunferencia que estamos analizando, los valores de x del centro, y del centro y el radio son tales que al hacer esta expresión todo eso me da 0. Entonces, pasando el término menos r cuadrado al otro miembro, despejando ese término, nos queda que r cuadrado en esta circunferencia es igual a la suma de la x del centro al cuadrado más la y del centro al cuadrado. O, de otra forma, despejando r, pasando la potencia cuadrática como raíz al segundo miembro, nos queda que r es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x del centro más la coordenada y del centro. Fíjense que al no tener término lineal en x, entonces d vale 0 para esta ecuación. Desde ya que x del centro, 0 menos 0 sobre 2 es 0. E y del centro, fíjense que sería menos 2 menos 2, que vale e, dividido 2, menos por menos más, 2 sobre 2, 1. O sea que tendríamos que las coordenadas del centro de esta circunferencia representada en nuestra expresión por esta ecuación general sería 0 para x, porque d vale 0,
1 para i, porque e vale menos 2, menos por menos 2 sobre 2 es 1, entonces tendremos una circunferencia con centro en x0, en i igual a 1, es decir que está desplazado del origen del 0, 0, el centro de la circunferencia, y por eso tenemos términos lineales, en este caso uno solo, en i, y tal que el término independiente se hace 0 siempre que tenemos solamente un corrimiento, como pasa en este caso en el eje de las y, porque tenemos un solo término lineal, va a coincidir que la expresión, el coeficiente, digamos nuestra cónica, nuestra circunferencia, va a tener un término independiente nulo, porque el radio va a ser tal que esta expresión, como vimos, va a dar 0. Entonces, si hacemos el cálculo del radio, vamos a tener que tenemos x del centro, dijimos que es 0, y el centro vale 1, entonces 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 0 más 1 es 1, y desde ya que la raíz cuadrada de 1 es 1. Es decir, la circunferencia va a tener centro unitario. Fíjense que aquí está graficada la circunferencia, que hace centro aquí en 0x, pero en 1 en y. Está desplazada, en vez de estar en 0, 0, se ha desplazado una unidad hacia arriba a lo largo del eje de la y. Y desde ya que el radio entonces va a ser este, y la circunferencia es tangente al origen. Entonces la circunferencia que está aquí, x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0. La hemos puesto en línea de puntos porque si volvemos a la expresión analítica que nos definía la condición, estábamos analizando la ecuación asociada, pero la expresión analítica, fíjense que teníamos que tener que el argumento del logaritmo sea mayor a 0, cuando hacíamos el despeje nos llevaba esto, y nos quedaba que esto, que es la expresión analítica de la circunferencia, tiene que ser menor a 0. En el igual a 0 estamos en la ecuación de la circunferencia, serían los puntos del círculo. Menor a 0 quiere decir todo lo que está adentro de la circunferencia, y como no está el igual, no es un menor igual, los puntos de la circunferencia no quedan incluidos. Es decir, que el sombreado es todo el interior de la circunferencia, los valores x y y, los pares x y, tales que x cuadrado más y cuadrado menos 2y son menores a 0 y no los iguales a 0, ya que eso incluiría los puntos que están sobre la circunferencia. Por eso trazamos la circunferencia con centro en 0x, 1y de radio 1, sea tangente al origen, con trazo de puntos, y sombreamos todo su interior. Ahí tenemos la condición que nos impone el argumento del logaritmo, con el análisis de esta curva cónica, en este caso una circunferencia desplazada que aparece en este caso. Para completar el sombreo de determinar el dominio, ahora tenemos que ir a la condición del denominador. Fijémonos que tenemos este coseno y dijimos que tenemos que observar qué valores del argumento anulan el coseno. Bueno, vamos a ilustrarlo un poco ayudándonos con el gráfico de la función coseno. Recordemos que coseno tiene la forma cosenoidal o senoidal, que son la misma, pero que a diferencia del seno, de y igual a seno de x, supongamos, no arranca en valor 0, sino que arranca tomando desde el 0 el valor 1. Es simplemente la misma curva que el caso del seno, pero desfasada, con una diferencia de 90 grados o pi sobre 2. Entonces arranca en 1, fíjense que el primer cruce por 0 ocurre en 90 grados o pi sobre 2, en un cuarto de ciclo. Luego, en 3 pi sobre 2 vale menos 1, en pi aquí vale menos 1, en 3 pi sobre 2 se produce de nuevo un cruce por 0, que yo se los he marcado ahí, luego llegamos a 1, luego en 5 pi sobre 2 cruce de nuevo por 0 y así sucesivamente. Como podemos ver, ¿qué tenemos? Aquí el origen sería 0 por pi sobre 2, entonces es 0. Tenemos el primer, aquí en realidad vale 1. Si nosotros extendemos un poco esto hacia atrás, nos ayuda a ver cuál es más o menos. Aquí tendríamos la intersección y cortaríamos aquí, que sería menos pi sobre 2. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo es el patrón de ocurrencia de los cruces por 0. Vemos que efectivamente se producen, fíjense, menos pi sobre 2, obviamente que allá seguiría menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2 en la izquierda. Ocurren múltiplos impares de pi sobre 2, es decir, pi sobre 2 radianes o 90 grados. La función coseno, que es periódica, tiene cruce por 0 infinito, porque esto sigue indefinidamente hacia la derecha y obviamente hacia la izquierda. Es necesario excluir todos esos valores periódicos porque son los que anulan periódicamente este denominador y me introducen periódicamente infinitas divisiones por 0. Observando entonces el gráfico, vemos que se trata que los valores de donde el coseno se hace 0 son múltiplos enteros impares de pi sobre 2. ¿Cómo representamos un índice impar genérico? A través de un índice entero k, un k que pertenece a los enteros, es decir,
más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, obviamente más menos, obviamente 0 también, todo el conjunto de los números enteros, los naturales y los negativos. Si eso lo multiplicamos por 2, restringimos a los enteros pares, pero si le sumamos un 1, entonces restringimos a los enteros impares. Esta expresión 2k más 1, para todo un k, que es cualquier número entero, me representa cualquier número entero impar. Fíjense, si k vale 0, 2 por 0 es 0, 0 más 1 es 1. Ahí tenemos un impar, 1 es un número impar. Si k vale 2, 2 por 2 es 4. Si k vale 1, recién hicimos con 0, si k vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Ahí tenemos el siguiente impar. Tenemos 1, después sigue 3. Si k vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Tenemos el siguiente impar, 5. Fíjense que acá vamos 1, 3, 5, 1 pi sobre 2, 3 por pi sobre 2, 5 por pi sobre 2. Seguiría, si k vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 pi sobre 2 y así sucesivamente. Como representa enteros, no solamente naturales, positivos, sino también negativos. Si k vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1 pi sobre 2. Si k vale menos 2, 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3 pi sobre 2. Y así vamos generando los valores impares negativos. Entonces fíjense que con esta expresión, 2k más 1, para k que vale cualquier número entero, vamos a representar números impares. Y al multiplicar eso por pi sobre 2, vamos a tener todos los múltiplos impares de pi sobre 2, que son todos aquellos valores donde la expresión coseno de pi por x, de coseno de x, se hace impar. Esto para coseno de x. Fíjense que estamos analizando coseno de x. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso puntual que estamos analizando, no se trata de la función coseno de x, sino coseno de pi por x. Este análisis que estamos haciendo aquí, orientativo para orientarnos, es sobre la función coseno de x solo en su argumento. ¿Qué pasa cuando el argumento está multiplicado por pi? Es decir, de x, este que estamos analizando aquí, es coseno de x con coeficiente 1. Aquí en la función que tenemos que analizar es coseno de x por pi. Entonces, en vez de ser en múltiplos enteros impares de pi sobre 2, como ya el factor pi forma parte del argumento, va a ser en múltiplos impares de un medio, de 0,5. Es decir que en un medio, en más menos un medio, en más menos 1, que sería 2 por un medio, en más menos 3 medios, en más menos 5 medios, ahí vamos a tener los valores que anulan el denominador. El único que efectivamente nos interesa a nosotros en este ejercicio es aquel comprendido en más menos un medio, más menos 0,5. ¿Por qué? Porque todos los otros, ya el siguiente, que sería más menos 3 medios, o sea, más menos 1,5, que pasaría por aquí, ya quedan por fuera de la circunferencia. Y si bien lo que les quiero hacer notar es que la condición que impone este análisis que estamos haciendo de los valores que anulan el denominador serían las rectas verticales, las constantes, x más menos un medio, x más menos 3 medios, es decir, aquí en 1,5, x más menos 5 medios, en 2,5 positivo y en 2,5 negativo, y así sucesivamente. Serían rectas verticales que pasarían por más menos 0,5, punteadas como estas que están aquí, en más menos 1,5, punteadas, en más menos 2,5, 7 medios, 3,5 y así sucesivamente. En todos esos valores constantes de x me quedaría un múltiplo un múltiplo impar de un medio, y eso al multiplicarse por el pi del argumento me daría que quedaría un coseno de múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces sería un coseno que valdría 0 y tendría un denominador nulo. Pero como nosotros tenemos la condición ya del numerador de esta función que estamos analizando, que nos restringe a los puntos interiores a esta circunferencia que analizamos recién, el único intervalo que queda comprendido dentro de esa circunferencia, de esta circunferencia, es más o menos un medio. Y los otros ya quedarían por fuera, por eso ni siquiera los grafiqué aquí. Es decir, que al sombreado que habíamos hecho antes, para la condición del numerador, lo único que le tenemos que agregar son estas rectas constantes en x menos 0,5 y en x más 0,5. Y obviamente lo que está por fuera de la circunferencia no nos interesa, sino que importan los segmentos de recta comprendidos en el interior de la circunferencia dentro de la zona sombreada. Es decir, que el dominio de la función que estamos analizando son todos los puntos interiores a la circunferencia
x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0, que ya habíamos visto, excluyendo los puntos que estén con una coordenada x constante igual a menos 0,5 y los puntos que estén con una coordenada x constante igual a 0,5. ¿Por qué? Porque en esos valores de x, pi por 0,5 es pi sobre 2, es decir, coseno de 90 grados o pi sobre 2 radianes, que es 0. Y pi de menos 0,5 es pi por menos 0,5 es menos pi sobre 2 y por lo tanto menos pi sobre 2 radianes es menos 90 grados en sistema sexagesimal, y coseno de menos pi sobre 2 radianes o coseno de menos 90 grados también nos va a dar 0. Entonces cuando estemos sobre estos segmentos de recta se anula el denominador y por eso los trazamos en línea de trazos, y nos representa que si bien son puntos que están en el interior de la circunferencia que resuelve los valores posibles para el numerador, nos harían 0 el denominador y quedan excluidos. De modo tal que hemos determinado entonces el dominio haciendo este análisis de las condiciones del numerador y del denominador, teniendo en cuenta esta particularidad cuando tenemos funciones trigonométricas como el seno o el coseno, que son periódicas, y siempre tenemos que referirnos, orientarnos con si no recordamos, con un gráfico que nos ayude a ver a dónde ocurren los cruces por cero o los valores que resulten, en el caso en cuestión, en anulación del denominador. Para concluir con estos videotutoriales sobre determinación de dominios de funciones de variables múltiples, vamos a analizar el caso del ejercicio 20 presente en esta guía, que se trata, particularmente en este caso, de una función de tres variables independientes, es decir, sería un campo escalar de la forma w igual a una f de x y z. Tenemos tres variables independientes. La mayoría de todos los ejercicios que hemos hecho hasta el momento son de dos variables independientes. La mayoría de los que se nos van a presentar en el práctico de la materia van a ser así, y solo va a haber algunos para ilustrar de este tipo. Entonces la idea era que viésemos al menos un ejemplo para tener idea de qué se trata, cómo se resuelve y qué interpretaciones podemos hacer. Nosotros tenemos aquí la función arcoseno que ya hemos visto. Arcocoseno sería muy similar al análisis que ya hemos hecho, idéntico para el arcoseno, ya que la función coseno y seno solamente difieren en el desfase de pi sobre 2 pi sobre 2 radianes o 90 grados. Así que también tenemos una función, la función directa, tanto seno como coseno, en el intervalo 0, 2, pi de su variable independiente, nos devuelven para ese intervalo y para sus múltiplos enteros valores comprendidos de la imagen entre menos 1 y 1, como ya vimos. Entonces cuando nos vamos a la función inversa, las arcofunciones, tanto arcoseno como también va a pasar con arcocoseno, tienen como dominio más menos 1, el intervalo cerrado más menos 1, y cuando le pasamos eso, que son los valores permitidos a la variable independiente de las funciones arcoseno o arcocoseno, entonces nos va a devolver algún valor correspondiente al intervalo 0, 2pi, cerrado, ¿no?, con corchete, o sus múltiplos enteros, obviamente 4pi, 6pi, etc. Entonces vamos a tener que, como ya vimos en el caso de la función de dos variables independientes que tenía arcoseno, tenemos que plantear que el argumento sea menor o igual a 1, ya que este va a ser el dominio tanto de la función arcoseno como también de la arcocoseno. Entonces, valor absoluto de x menor o igual a 1 es la condición que tiene que cumplir la x que le pasemos a este término arcoseno para que pueda devolvernos un valor válido en el cual la función arcoseno esté definida. Lo mismo para arcocoseno y para el arcoseno del tercer término, que es sobre z. Fíjense que en esta función es bastante sencilla, ya que todas las variables están desacopladas, no tenemos una expresión de x y z, x y z, x y z en los argumentos de cada término. Tenemos un arcoseno en x, enteramente en x, un arcocoseno enteramente en y, un arcoseno enteramente en z. Entonces con estas expresiones relativamente simples planteamos las condiciones, y cuando las resolvemos ya sabemos que si la x, la y o la z son positivas, entonces tenemos directamente x menor o igual a 1, aquí falta el igual, y menor o igual a 1, z menor o igual a 1. En esto también hemos puesto los iguales. Cuando consideramos el caso de que, bueno, x, tanto x como y como z puedan ser valores reales negativos, entonces las barras de valor absoluto van a cambiar el signo, porque, como ya sabemos, el valor absoluto es la distancia del número al cero, independientemente que sea hacia la derecha los positivos o hacia la izquierda los negativos. Entonces ahí, cuando suprimimos, digamos, para hacer el análisis de las barras de valor absoluto, aparece el signo menos, que haría el cambio de signo. Eso implica una operación para el despeje de miembro a miembro afectando por el factor menos 1, y eso nos cambia el sentido de la desigualdad, como ya hemos visto en varios de los ejemplos anteriores.
Entonces nos quedaría menos x menor o igual a menos 1 en el primer caso, por lo tanto x es mayor o igual, ahí cambiamos el sentido de la desigualdad, a menos 1 cuando este menos pasa a afectar al factor del segundo miembro. Lo mismo para y, lo mismo para z, nos cambia el sentido de la desigualdad, aquí yo no lo había cambiado, aquí es mayor, entonces es mayor o igual a menos 1. Y de esa forma, las tres son similares, nos quedan las expresiones analíticas del dominio de esta función de tres variables, campo escalar de tres variables independientes. Fíjense que esto en el espacio ya nos representa un subconjunto de R3, porque he tenido que graficar en perspectiva los ejes cartesianos para el espacio de tres dimensiones, x, y y z. Fíjense que yo tomé x entre menos 1 y 1, que sería el eje que viene así aquí transversal, y entre menos 1 y 1, z entre menos 1 y 1. Lo hice un poco comprimida la escala de z, porque fíjense que siempre estamos entre 1 y menos 1 en las tres variables, o sea que sería perfectamente un cubo. Obviamente un poco por la perspectiva y por haber hecho un poco comprimida la escala en z, en el eje vertical, en este caso de mi dibujo, ha quedado como si fuese un prisma rectangular, pero en realidad se trata efectivamente de un cubo. Aparte estamos haciendo un gráfico en perspectiva que no tenemos verdadera magnitud. Fíjense ya que en tres variables independientes el dominio justamente pertenece a R3, es un subconjunto de R3, entonces hacemos un gráfico aproximado en perspectiva donde no tenemos verdadera magnitud. En los ejemplos que resolvimos previamente, nosotros teníamos que en todos los ejemplos que hemos resuelto antes, ¿de qué se trata? Los dominios son subconjuntos de R2, entonces son sombreados sobre el plano cartesiano de dos dimensiones que nosotros podemos determinar con bastante exactitud y precisión, delimitados por curvas planas como rectas o cónicas, y las intersecciones de los respectivos sombreados nos dan el conjunto solución final. Aquí vamos a tener un concepto similar, pero extrapolado hacia una variable independiente más, y ya tendríamos que cada una de estas desigualdades nos plantean un subconjunto, por decirlo de alguna forma, un sombreado en 3D, en el espacio de tres dimensiones cartesiano, en R3, y la intersección de todos esos volúmenes parciales nos darían un volumen final, que sería el dominio de la función de tres variables independientes. Si bien es una extensión similar, análoga y natural hacia una variable independiente más, ya vemos que tiene el grado de complejidad de estar trabajando en tres variables independientes y que nos limita a la hora del gráfico. Obviamente que analíticamente lo podemos resolver tal cual, de la misma forma como hemos hecho aquí, si bien son expresiones sencillas, inclusive para expresiones más complejas, quizá por ahí para el tema de los gráficos con las herramientas graficadoras nos podemos ayudar mejor. Pero no obstante, el concepto y su resolución analítica queda bastante bien ilustrado con dos variables independientes y tiene que ver con las aplicaciones que la mayoría del tiempo, al menos en la matemática, el análisis matemático de variables múltiples aplicado en ingeniería, al menos en un nivel de grado o inicial vamos a tener. Por eso hacemos énfasis en las funciones de dos variables independientes, como hemos estado viendo en la mayoría de los ejemplos. Así como para funciones de dos variables independientes teníamos que la superficie en el espacio de tres dimensiones proyecta un dominio sobre, como vimos en los gráficos, en los ejemplos donde vimos gráficos en 3D, la superficie en tres dimensiones proyecta un dominio sobre el plano XY, una sombra sobre el plano XY, que sería la región de su dominio, el sombreado de su dominio. Una figura, descripta analíticamente, una superficie descripta analíticamente por un campo escalar de tres variables independientes, estaría en un espacio tetradimensional y su proyección sobre el espacio de R3 de tres dimensiones nos daría un subconjunto de R3, un volumen que sería su dominio, es decir, exactamente el mismo concepto pero llevado a una variable independiente más. Obviamente que cómo sería esta función en un espacio de cuatro dimensiones no podemos tener una representación gráfica, ya que tenemos como máximo la representación gráfica de las tres dimensiones, o sea que lo máximo que podemos ver de esta función es justamente su dominio. De esta forma, entonces nos quedaría cuando llevamos las restricciones más menos 1 en los tres ejes, ya que todas son iguales porque son arco seno y arco coseno en las variables x, y z respectivamente, nos queda este cubo en el espacio de tres dimensiones centrado en el origen, que sería el dominio de esta función campo escalar de tres variables independientes. Bueno, espero que les haya servido este conjunto de videotutoriales y que hayan aprendido o hayan podido sacarse las dudas en lo que respecta a la determinación de dominios de funciones de múltiple variable independiente.
Si les gustó, les agradezco que dejen el me gusta. También les pido que se suscriban al canal para que puedan acceder a los siguientes videos que ya están disponibles y los que voy a ir subiendo periódicamente sobre los distintos temas de física y matemática para ingeniería. Cualquier duda o inquietud que tengan me la hacen saber en los comentarios y trataré de respondérselos a la brevedad. Y también les dejo el link sobre los programas de tutorías en línea que brindo para todos aquellos que necesiten apoyo para poder entender y llevar adelante estas materias. Nos vemos en el próximo video.